Cuando hablamos del Torcuato Tazo, estamos hablando de uno de los centros culturales legendarios que tiene nuestro país. Estamos hablando de un espacio que es mítico dentro de la música popular. Y un espacio que se especializa en reuniones artísticas de alto calibre, como por ejemplo la que vamos a tener hoy. Por un lado tenemos a Yamandú Costa, un músico brasilero que no llega a los 40 años y que se ha transformado en uno de los máximos exponentes de la guitarra, en un maestro absoluto de las 6 y las 7 cuerdas, un tipo que es referente en el mundo, realmente para todos los músicos. Por el otro lado, nuestro Juan Falú, a quien conocemos muchísimo ya. Dos guitarreros de ley. ¿Y por qué digo guitarreros y no guitarristas? Bueno, es una de las cosas que les prometo, se van a dar cuenta en esta noche absolutamente de lujo, y más si tocas la guitarra te vas a querer cortar los dedos, pero no importa, lo podés disfrutar igual aquí en Clásicos del Tazo. Para mí es una cuestión de formación, pero no solo de formación musical, sino de formación emotiva, con los valores de la cultura, qué sé yo, el asado, el mate, el caballo, la danza, la música, todo lo que nos pertenece, es algo poderoso. Cuando todo ese amor, digamos, a la cultura se traduce en música, están traduciendo su propia tierra, su propia cultura. Tengo el altísimo honor de iniciar esta velada para presentar a un extraordinario artista, a un músico que está haciendo historia, que va a seguir haciendo historia y que quedará para la historia de la música. Yo creo que todos somos conscientes de la ocasión, del privilegio que tenemos de vivir esta ocasión. Yo no lo vi jugar a Pelé, no lo vi jugar a Maradona, pero yo toqué la guitarra con Yamandú Costa. Me voy a asumir como telonero. Eso inclusive es buenísimo porque alivia la carga, porque les confieso que estaba recontra preocupado con la presentación, muy preocupado. Cambié las cuerdas, cambié como a 3 guitarras, le cambié cuerdas. Pero asumirse como telonero de Yamandú me tranquiliza muchísimo. Por supuesto voy a tocar mi repertorio más seguro. Y no me importa nada, nada. No vamos a andar haciendo experimentaciones ahora.
Y en los 2 minutos previos, hacia a la charla que vamos a tener, cerca de la cocina del Tazo, van llegando los aromas y uno los escucha hablar y se entera de un par de cosas. Por ejemplo, que comer antes de tocar, no. ¿No? Comer muito. No, una vez en portugués vos, que ya me intrigó bastante. Comer poquitito nada más. Sí. ¿Sí? Después sí. Sí, después sí. Y también me enteró cierto fanatismo de Yamandú por el billar, también. Pero lo cierto es que, bueno, hoy están acá presentándose en el Tazo, lugar que ambos conocen. Y estaba pensando en el público que los viene a ver, que en realidad viene a ver a los músicos más allá del repertorio. Es decir, no es público de un estilo de música, sino que es público de músicos directamente. Entonces, al momento de reunirse y preparar ese repertorio, ¿cómo hacen? ¿Cómo lo eligen? Bueno, por suerte no viene por el repertorio, porque hasta ahora no sabemos. Ok. No, es muy difícil porque tocamos de una manera... Hay mucha cosa natural, ¿no? Que se acuerda la melodía, y esa escuela de guitarra popular es así. Yo creo que la memoria del guitarrista popular está en las melodías, ¿no? Después que aprendes naturalmente la armonía funcional, que es una manera de tocar así, nomás, ¿no? Te gustan canciones y así, cuando te gusta una canción, empiezas a tocarla. Y bueno, cuando Juan la conoce, va haciendo contrapuntos. Entonces, es una manera, es un tipo de improvisación que la gente no habla mucho, que no es normalmente se conecta la improvisación con el jazz, Claro. pero la improvisación es de la humanidad, ¿no? Es de las situaciones, de las distintas situaciones. Entonces, la manera que tocamos de alguna manera es bastante, el repertorio es bastante amplio, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que va a pasar. Estoy un poco nervioso con eso porque no sabemos todavía cómo va a ser también, si él va a empezar o si yo voy a empezar, así que... Bueno, ¿cómo lo manejan eso? Y estamos. Porque o sea, no los imagino delante de partituras y los dos ensayando, así, sino que efectivamente se trata de dos maestros absolutos y, bueno, ¿cómo se da esa comunicación? ¿Cómo es la mecánica del trabajo? Me parece que partimos de una confianza en la musicalidad nuestra y en la memoria musical nuestra, ¿no? Para mí es el punto de partida, porque la memoria musical permite recordar músicas, como decía Yamandú, músicas que por diferentes circunstancias son comunes o no son familiares, no resultan extrañas. Yo he vivido 8 años en Brasil, entonces alguna música puedo animarme a tocar, ¿sí? O a acompañar. Y Yamandú es de una región muy asociada, muy vinculada al folclore nuestro, digamos, es la parte de Brasil más conectada con la América del Sur, digamos, claro, que es la región de Río Grande do Sul, ¿no? Creo, Yamandú te lo dirá mejor, que inclusive su papá era un intérprete de folclore argentino. Claro, exactamente. Sí. Yo me quería escuchando mucho más eso que la música brasileña conocida, ¿no? Que es del sudeste, que el samba, que claro, es el estereotipo brasileño que se conoce, porque es como Argentina, un país enorme, que a cada región tiene sus diferencias, ¿no? Y yo me quería escuchando eso. Mucho más eso do que... Yo empecé a tocar música brasileña a los 15 años. Hasta ahí era... El disco de mi infancia era Cafrune y Marito. Okay. Imagínate, mi infancia, ¿no? Me acuerdo de ese sonido, de este sentimiento. La música del litoral, el chamamé, toda esta cultura. Entonces, así nos encontramos, ¿no? Estamos bien confortables de alguna manera. ¿Y en qué punto se puede conectar el folclore de ambos países? ¿Qué tienen en común? ¿Para mí? Sí. Bueno, yo creo que esta región fronteriza, toda región brasileña que tiene fronteras, ¿no? No solamente con Argentina, pero con Uruguay, con Paraguay, ¿no? Ahí hay una conexión natural. El mundo creo que no comprende muy bien eso, ¿no? Todavía, como creen que
que Argentina es tango, Claro. ¿no? Brasil es samba, pero hay toda una región que comparte, no solamente la música, pero la culinaria, el mate, ¿no? La pecuaria, toda esa cultura está muy cercana. Y yo creo que ahí vive de alguna manera creo que existe una patria gaucha, ¿sí? Que hace parte de muchos países. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. No necesito silencio, yo no tengo en qué pensar. Tenía pero hace tiempo, ahora ya no tengo más.
demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin aire que te entretenga. Los ejes de mi carrera nunca los voy a engrasar. ¿Cómo llegan a conocerse ustedes dos? Creo que fue en París, ¿no? Em Paris. Fue en París, ¿no? Meu Deus do céu, em Paris. Sí, sí, sí. Fue... Estava passando aí e estava... Sí, creo que terminamos en un bar de París hasta las 10, 11 de la mañana, me parece. Estava mojando juntos, ¿se acuerda? Estava... Ricardo Mojano. ¿Y Rudy Flores? Rudy também. Não foi Rudy que nos apresentou? Fue Rudy. Foi Rudy Flores. Rudy Flores, sí, sí. Me levou na casa de um argentino, onde estava Juan, e estava Mojano também. E para mim foi um sonho, porque Juan, eu quando tinha 15 anos, Luis Carlos Borges, que é um grande músico no do Brasil, do sul do Brasil, acordeonista, me regalou um disco de Juan, que era 10 anos, me acuerdo el nombre, ¿no? Que es una compilación de muchas músicas. Y me habló, mira, escucha eso, que eso va a te hacer muy bien. Entonces, al partir de eso, me quedé, se convirtió en una referencia muy fuerte, ¿no? Y también había temas con armonías brasileñas, así. Yo no comprendía por qué no sabía de la historia que había vivido en Brasil y todo. Entonces para mí siempre fue un sueño conocer a Juan, imagínate. Y automáticamente creo que por gustos parecidos, de guitarrear, de hablar, de reír, de hacer bromas, automáticamente nos convertimos en queridos amigos y siempre que podemos estar juntos es un placer. ¿Y a vos, Juan, qué te pasó cuando lo escuchaste a Yamandú por primera vez? Cuando yo lo escuché a Yamandú, para mí se transformó en un misterio la idea de que yo pueda ser una referencia para él. Es
O sea, yo tengo 3 misterios en la vida que no puedo resolver. Uno, ¿de dónde venimos? El segundo es, ¿qué hay después de la muerte? Y el tercero es, ¿cómo puede ser que yo sea referente para Yamandú? Qué exagerado. Tengo una admiración tan grande, pero tan grande, por el Yamandú, no solo guitarrista, porque no hay que confundirse con cuando un músico tiene una gran técnica y muchos recursos de dominio del instrumento, a veces se lo limita a ese músico y se lo valora como instrumentista, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un músico, y yo creo tener un conocimiento de la musicalidad de Yamandú, que es muy profundo, que puede pasar por sutilezas, por cuestiones muy difíciles de definir y por una gran comprensión de la música, ¿no? Yamandú toca música de toda América Latina. Yo creo que si toca flamenco lo va a tocar bien, y si toca jazz lo va a tocar bien, porque bueno, no sé, me parece que está hecho de música. Creo que estamos hablando de una personalidad que está haciendo historia, ¿no? No es poca cosa. Es muy difícil halagar a un músico que en realidad excede todo tipo de definición.
Tocaste con un montón de músicos, guitarristas, no guitarristas, etc. En el terreno de los guitarristas, así como Juan encuentra eso en vos, vos, por ejemplo, en Juan, ¿qué encontrás? Más allá de que fue tu referente, etc. Ahora, ¿qué encontrás en él, tocando con él? Lo que siempre me sorprendió fue el dominio del sentimiento, del silencio, ¿no? Principalmente. ¿Cómo hacer para tocar la guitarra a su forma, ¿no? Una vez él me dijo, estábamos en Suecia, y estaba haciendo un concierto y le invitaba a tocar algo, después yo toqué también en el concierto de él. Y me habló, Yamandu, yo sé mis limitaciones, imagínate. Y eso para mí fue tan profundo, porque a veces hay gente que muere intentando tocar lo que no puede, claro, lo que no comprende. Y esa inteligencia de saber en qué posición del campo juega mejor, dónde ponerse, cómo ponerse en la música, cómo la música le gusta, ¿no? A ti, cómo la música, ¿no? Se abre para ti, cómo puedes manejar eso. Juan cuando toca una samba es de una profundidad que sin duda es el referente de la calma que necesito tener. Y la edad todavía no me deja un poco. Entonces es como mirar, mira, cálmate. Cálmate que puedes llegar al corazón de esta manera también. Y con los músicos que más aprendí son los músicos que menos hablaron para mí cosas. Okay. Como Dominguinhos, por ejemplo. Nunca me dijo nada, solamente tocaba. Y ahí yo percibía, ¿no? Y seguimos aprendiendo. Creo que músicos populares no tienen un punto de llegada, ¿no? Claro, Nunca, más seguir aprendiendo hay siempre. Y eso es la grasa, eso es el encantamiento que tiene de hacer músicas, que es una ciencia que se va persiguiendo. Entonces, Juan para mí es una luz de la interpretación y de la composición también. Y lo que representa, ¿no? Lo que representa su tierra, la manera que lleva, ¿no? Al punto que pegó la música de guitarra argentina y donde la llevó, con influencias, con amistad, con amor, de esta manera. Entonces, es un referente, sin duda. ¿En qué momento le tenés que poner el freno? ¿Viste que dice? Ahí Juan me dice, bueno, no es necesario. No hay un momento que se desboca un poquito que... No. Yo he tocado en diferentes momentos con Yamandu, por ejemplo, cuando uno guitarrea y empieza a circular la noche, siempre hay momentos de silencio. O sea, la pausa la pone la noche, no tiene que poner uno. Y yo he vivido eso claramente. Y no sería una falta de respeto para mí suponer que yo puedo hacer alguna sugerencia. Y esa cosa de las ganas de tocar, ¿no? Claro. Que tenemos, que es terrible. Una vez en Suecia guitarreamos en la recepción de hotel, ¿se acuerdan? Porque no hay ese ambiente, ¿no? En Europa, claro. Si no estás en los países latinos, más latinos, no claro. Hay mucho ambiente para guitarrear. La gente no comprende muy bien eso, ¿no? Y nosotros nos quedamos ahí, los dos más, con una botella de vino tocando después del concierto hasta la mañana, porque nos encanta tocar juntos, nos encanta la música, compartir es mucho más importante que tocar, ¿no? Compartir, estar aprendiendo.
¿Le faltó algo como guitarristas? ¿Le faltó tocar con tal o tocar con tal acompañamiento? Bueno, sé que vos tocaste con orquesta sinfónica, con de todo, pero ¿les quedó alguna cuenta pendiente por ahí? Bueno, En cuanto al entorno con el que están tocando. bueno, para mí esta experiencia de hoy es muy importante, digamos. Tocar con Yamandú. Inclusive tengo que confesar que creo que después de, no sé, como 30 años o más, que por primera vez siento unos ligeros nervios y una preocupación, ¿no? Cosa que a mí no me pasa, por el respeto que le tengo a Yamandú, así que para mí no necesito pensar con quién tocar. Me hubiese gustado tocar con Eduardo Falú, eso sí me hubiese gustado, no se dio, pero a veces la idea de mencionar personas famosas con las que uno gustaría es un ejercicio de vanidad, porque hay tanta gente con la que uno comparte la música, que son músicos anónimos, o conocidos, o no conocidos, o poco conocidos, pero son los que alimentaron a uno en la vida, en los encuentros. Absolutamente, y la pregunta no pasaba por alguien famoso, sino por decir, tengo no sé, un primo que nunca puede tocar. Yo entendí tu pregunta, pero te quiero decir que prefiero no dar una respuesta de fulano o mengano. Me conformo con las compañías circunstanciales que se fueron dando en la vida, ¿no? Y las que se seguirán dando. Sí, hay cosas que pasan. Yo me acuerdo la primera vez que toqué en Buenos Aires, era un proyecto que venía del Rio Grande del Sur. Yo tenía 16 años, toqué en el Teatro Alvear y ya era muy admirador, seguidor de Juan. Y miré en la calle Corrientes, no me acuerdo, calle Corrientes, sí, ¿no? Un afiche en un café, en un lugar que estaba, ¿no? Próxima semana tiene un concierto de Juan Falú. Y yo, mira, un día tengo el sueño de mirar, ¿no? De verlo tocar. Imagínate ahora estar tocando juntos. Eso hace 23 años atrás. Demoró un poco, pero... Y lo ves bien de cerca. Exacto. Bien de cerquita, mucho más que en primera fila. Así que es un honor. Una preguntita más para cerrar. ¿Seguís con las historias de guitarristas en tu canal de YouTube? Sí. ¿Sí? Sí. También estamos haciéndola, de alguna manera. Me imaginaba. Es una manera de querer compartir con la gente, ¿no? Que te sigue. No solamente la música, no solamente tu ego como artista, no para promocionar tu carrera, pero para que la gente pueda sentir y entender un poco más qué es esta rutina, que muchas cosas interesantes se pasan, ¿no? Por detrás del escenario. Muchas veces mucho más interesante, ¿no? Conocer la gente, la cultura, la música del lugar. Seguimos. Bueno, pues me encantaría, si tengo que pedir un deseo, me encantaría que el próximo encuentro sea con una botella de vino acá, 3 copas y 2 guitarras. Y para mí, no sé, un rato de paraíso. Muchísimas gracias. Gracias. Creo que no hay un instrumento que se adapte tanto a tierras tan diferentes, ¿no? La guitarra es algo que llega y se convierte en el lugar, ¿no? Y eso es lo más bonito.
Les había prometido que esta noche vamos a descubrir la diferencia entre guitarreros y guitarristas. Hoy tuvimos dos guitarreros, que de por sí son grandes guitarristas, obviamente, pero el guitarrero va mucho más allá del músico. El guitarrero, cuando se producen estas uniones, deja fluir la magia, porque la magia existe solamente dentro de la música. Dos tipos que se entienden perfectamente sin necesidad de partituras, sin necesidad de ensayo. Dos guitarristas que se sientan a tocar y están tocando como si fueran uno solo. Hablar de milagros sería tonto, porque no es un milagro. Es mucho estudio, pero es mucho más allá que eso. Es el espíritu del guitarrero. Y eso fue lo que pudimos ver hoy con Yamandú Costa y con Juan Falú, aquí en otra noche de Clásicos del Tazo.